CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Hoy es viernes 25 de mayo. Sustituyo a William Meléndez, que se encuentra en una misión fuera del país. Gracias por estar atento a esta entrevista a través de laprensagráfica.com y por el canal 2595 en cable, que se transmite a las 9 de la noche. Esta mañana nos acompaña Benito Lara, diputado del FMLN en la Comisión de Seguridad Pública y secretario departamental del Frente en San Salvador. Benito, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, puede enviar sus comentarios por Twitter a @llaineslpg o al correo llaineslaprensagrafica.com. Esta mañana con Benito Lara vamos a conversar un poco sobre el tema de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los recursos que se están realizando en la Sala de lo Constitucional sobre la elección de estos magistrados y las consecuencias también de algunos actos de la Sala de lo Constitucional. Quizás vamos a empezar, Benito, hablando sobre lo que algunos se han dado a llamar como la creación de una especie de suprapoder, de convertir a la Sala de lo Constitucional en una especie de tribunal por encima incluso de la Corte Plena, que hemos visto ya actuaciones de este tipo. ¿Cómo lo ven desde el frente esta parte? Bueno, Luis, fíjate que déjame, antes de entrar a tu pregunta, quizás ir un poco más atrás. Yo creo de que la Asamblea Legislativa, en aras de la estabilidad de este país, en aras de buscar que todos los órganos del Estado, primero cumpliendo su papel de independencia, cada uno de ellos, pero sobre la base del cumplimiento de la Constitución. O sea, no es que la independencia uno la puede ejercer sobre lo que uno crea más conveniente. Pero yo creo que la Asamblea cometió un error, si lo podemos llamar así, cuando elegimos a estos magistrados. Yo quiero partir de ahí porque hoy ellos están partiendo de la pureza en todos los procedimientos, pero ellos son producto de un proceso que no fue tan puro. Claro. No venían en las listas ni de CNJ. Es que ese es el punto. Iba a preguntar más adelante, pero ya que se adelantó. No, es que ese es el punto. Ellos no venían en las listas. Sucede de que, tal como todos recordaremos la historia, nos habíamos entrampado todos los grupos parlamentarios en la discusión de ponernos de acuerdo en los nuevos magistrados. Tuvo una intervención en esto el presidente Mauricio Funes, ¿verdad? También tuvo una participación muy activa. Hubieron algunos recursos incluso en aquel momento de algunas que se sentían agraviadas porque no aparecieron en los listados, ¿verdad? Tanto del CNJ como los que definen los abogados. Para desentrampar y con el esfuerzo de tener una Corte Suprema y una Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Con una independencia que le diera al país otros brillos, se decidió en aquel momento aceptar, incorporar y decidir que algunos magistrados, que no estaban ni en el listado, ni del CNJ, ni habían salido electos en la votación de los abogados, incorporarlos, ¿verdad? Y de verdad que ese fue una violación a ese procedimiento. Yo digo esto porque Belarmino Jaime, presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, es producto de esta irregularidad, ¿verdad? Debe quedar claro. Yo creo de que si algo nosotros en la Asamblea debemos de asumir es eso, que actuamos con una irregularidad producto de la situación de empantanamiento en que estábamos y en aras de buscarle estabilidad a este país. Ese es un punto que yo quisiera comenzar planteando. Belarmino Jaime y otro magistrado. Posteriormente, en los magistrados... El otro era Rodolfo González. Rodolfo González, correcto. Pero posteriormente han salido algunas resoluciones que en su oportunidad nosotros hemos dicho, miren, no compartimos, pero hay que cumplir. Esta fue nuestra opinión. Arena dijo de manera inicial,
no compartimos y hay que descabezarlo. Yo creo que tampoco debemos de olvidar eso, ¿verdad? Que Arena ha estado jugando a dos caras en esto. Una cosa dice en público, pero de verdad que muchos dirigentes de Arena piensan otra cosa. Y algunos lo expresaron públicamente en su momento oportuno. Pero me quiero referir a una de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que fue la resolución que estableció la participación de independientes en las candidaturas. Nosotros de un inicio dijimos, miren, esto no nos causa a nosotros ningún problema. Y el resultado electoral pues lo demostró, no es la solución al problema que tenemos en el país, porque hay que decir que algunas de las controversias, que yo creo que deberíamos de enmarcarlas como normales también, dentro del proceso democrático de este país. Antes no se discutía nada de esto. Antes simplemente decían, estos van y estos van. No, hoy hay una discusión y qué bien que estamos discutiendo los diferentes sectores políticos y sociales, ¿verdad?, sobre este tema. Pero entonces, en esa resolución que nosotros dijimos en un momento no compartimos, al menos yo sostengo de que se dio una de las primeras violaciones a la Constitución por parte de la Sala de lo Constitucional. Ahí con el argumento de la facultad interpretativa que tiene la Sala, yo creo que la Sala se excedió en esa interpretación. Porque uno, para interpretar la Constitución, debe de entender que cuando el texto es completamente claro, ahí no hay mayor cosa que interpretar. Y el artículo 85 de la Constitución establece con una gran claridad que para llegar al gobierno la vía son los partidos políticos, y te dice únicamente, ¿verdad? Y entonces uno no puede interpretar únicamente como dos, ¿verdad? Tampoco puede interpretar únicamente como este y la posibilidad de otro más. No, únicamente es únicamente. Y eso es clarito, o sea, eso. Pero la Sala interpretó de que únicamente es el equivalente a uno y otro más y otra posibilidad. Es ese atentatorio contra la Constitución de la República. Pero además otra cosa, en la Constitución está establecido que hay una forma de reformar el texto constitucional y que dice son dos asambleas, en una se define por mayoría simple y en la otra se ratifica por mayoría calificada. No le podés cambiar en la ratificación, pero ni una coma ni un punto, tiene que ser exactamente igual. Y ese es el mecanismo, ¿verdad? Ese es el mecanismo establecido por Constitución, pero en ese mecanismo y en ese mismo artículo, la Constitución te establece que la forma de gobierno, el sistema político en este país no se puede cambiar, son las famosas normas pétreas. Entonces aquí la Sala cometió, primero, reforma la Constitución vía interpretación, primer violación a la Constitución. Segundo, reforma un artículo de las normas pétreas, de los supuestos artículos que no se pueden reformar. Entonces, ¿cómo es posible que la Sala, ¿verdad?, siendo conformada por personas de elección de segundo grado, ¿verdad?, de segundo grado, pueda reformar la Constitución cuando no es ni tan siquiera una constituyente, ¿verdad? Entonces, esa es otra violación a la Constitución de la República. Nosotros dijimos cuando firmamos los acuerdos de paz, fíjate cómo es la cosa, firmamos los acuerdos de paz, tuvimos 12 años en guerra y parte de la solución de los acuerdos era reformar la Constitución, 12 años de guerra. ¿Y cómo es posible que 4 personas reformen la Constitución siendo, digamos, que forman parte de una institución electa por segundo grado por la Asamblea Legislativa, que es la que tiene la legitimidad para hacerlo, y vengan y reformen la Constitución, violando el mismo procedimiento, violando la Constitución misma? Ese es el punto fundamental. Y hoy nos encontramos de cara a una segunda posible atentatorio
y violación a la Constitución de la República. Vamos a hacer una pausa, Benito, pero al regreso quisiera tocar ese tema sobre el derecho a la insurrección, pero que además eso no implica reformar correcto, la Constitución. de acuerdo. Ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, y hablamos con Benito Lara, diputado del FMLN, sobre las implicaciones de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pero hablábamos antes con Benito sobre la posibilidad de el derecho que contempla la Constitución a la insurrección, pero que incluso dentro de la misma Carta Magna no se acepta que un gobierno que haya llegado por la insurrección sea capaz de darle vuelta a la Constitución, ¿verdad? No, es correcto. Mira qué oportuna este punto que estás poniendo. ¿Qué se supone que podría ser una insurrección? Un movimiento político, social, grande, amplio, que tiene un enfrentamiento contra un gobierno que está violando la Constitución y que tiene toda la fuerza para tumbar al nuevo presidente y para que se designe a uno nuevo, más o menos. Un proceso insurreccional hasta muertos, ¿verdad? Bueno, pero ese proceso insurreccional, tal como lo establece la Constitución, no da el derecho, fíjate, ni a abrogar ni a reformar la Constitución. Entonces, exactamente lo que tú estás planteando fortalece nuestro planteamiento en el sentido siguiente. Si un movimiento político fuerte, grande, amplio, con un gran enfrentamiento social, es capaz de tumbar a un presidente porque no está cumpliendo con la Constitución, y la misma Constitución le dice, mire, pero este movimiento no tiene derecho a reformar la Constitución. Y entonces uno dice, bueno, si todo ese gran movimiento no puede reformarla, mucho menos deberá reformarla la interpretación de 4 personas, ¿verdad?, que están ahí en una elección de segundo grado. Es decir, no tienen ni la legitimidad que podemos tener todos los que somos electos, ¿verdad?, popularmente. Que independientemente de qué grupo parlamentario, de qué partido hayamos representado, hay que decir, tenemos más legitimidad que los que son electos directo correcto, de la seguro. población. Hay otra cosa que en el tema de los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, y es porque se ponen por encima incluso de la Corte Plena. Hemos visto resoluciones antes, cosas administrativas, por ejemplo, un recurso de un empleado que se estaban parando contra los magistrados que lo habían destituido, pero fueron ellos mismos, incluido el presidente, quien resolvió a favor, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, leer 2 artículos de la Constitución. En el 174 se establece que en la Sala de lo Constitucional se establece como tal para aceptar y resolver las demandas de inconstitucionalidad, decretos, reglamentos, procesos de amparos, habeas corpus, etc. Y hace una mención al artículo 182, el cual dice que la Corte Suprema de Justicia, hablando del Pleno, ¿verdad?, da las funciones que tiene, que son 14, pero las 3 que hablan al principio son: 1, conocer los procesos de amparo, hablando de la Corte Plena; dirimir competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza; y conocer causas presas de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad en juicios suplicatorios, cosas internacionales, ¿verdad? Pero aparece el proceso de amparo en ambas instancias, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Corte Plena. Algunos abogados consideran
que esto se refiere cuando el recurso de amparo va en contra de la misma sala o magistrado. Para que de la conozca sala. la Corte Plena. Ajá, entonces eso nos da a entender que quien es la máxima autoridad en el órgano judicial es la Corte Plena, ¿verdad? En esta materia. ¿verdad? En esta materia, materia, porque en materia constitucional, si hay que decir, correcto es la sala. Pero fíjate que ahí, recordando este punto, uno de los primeros problemas que comenzó con la Corte, con la sala, es porque se convertían en juez y parte. ¿Verdad? Es decir, conocían de casos que les afectaban, donde ellos eran parte interesada, o les afectaban, ¿verdad? Pero esa es una práctica que ha continuado. ¿Cómo es que los primeros recursos, ¿verdad? Los primeros recursos son conocidos por todos los miembros de la sala, cuando algunos de los afectados eran directamente ellos, en este caso Belarmino Jaime? Uno dice, bueno, ¿verdad? Habría que dejar pasar algo así. O algunos dicen, sí, pero muchos jueces lo hacen. No, es que aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia y en materia constitucional. Y eso, por supuesto, que tiene efectos nocivos y dañinos para todo el sistema judicial. ¿Cómo entonces, con qué autoridad la Corte y la Sala le puede exigir un tipo de conducta diferente a los jueces, a todos los jueces, a todos los niveles, si la máxima autoridad está infringiendo la misma ley? Además, cuando uno llega a estudiar a la universidad es elemental, ¿verdad? Elemental. Si una de las primeras cosas que uno le enseñan a sus maestros es que uno no puede ser juez y parte en los procesos. O sea, yo no puedo juzgar sobre algo en el que yo soy parte interesada. Pero eso es un principio elemental que ninguno de nosotros lo debe desconocer. Claro, yo hablaba con un jurista que me decía, es como que la gente te diga, eso no está en la ley, pero tampoco está en la ley que tienen que ir a los magistrados de saco y corbata a la oficina, ¿verdad? Claro. Y sin embargo van así, ¿verdad? Es correcto, sí. Sin ninguna Y obligación. es parte de las formalidades. Exactamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estas, asumir juez y parte, que es lo que hemos estado viendo en esta, ¿cómo se llama? En estos procesos, al final de cuentas la Asamblea, como no había una solicitud o más bien una disposición expresa del presidente, es que presenta la recusación, ¿verdad? Al final de cuentas, el presidente el presidente de la Corte no se somete al proceso de recusación, dice que él se excusa de conocer el caso. Sin embargo, pareciera ser que no lo hace como que ha nacido de él, sino más bien bajo la presión de estas peticiones, ¿verdad? La acción de ellos de no conocer los casos da la razón a la Asamblea y nos da la razón a nosotros. Independientemente que hayan buscado la forma de decir que no es porque la Asamblea lo ha peticionado, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos se han excusado nos da la razón de que tenemos nosotros en que ellos estaban actuando como jueces y parte. Pero que además ellos están invadiendo un área que no es competencia de ellos. La Constitución, con toda claridad, da las funciones de la Asamblea Legislativa. Y le dice, usted tiene que elegir magistrados. Y le establece por qué periodos, ¿verdad? Y le dice asamblea, ¿verdad? No le dice asamblea de tal periodo, le dice asamblea legislativa. Pero la acción de elegir en segundo grado, ¿verdad?, es propia y exclusiva de la Asamblea Legislativa. Este es el tema de la independencia, ¿verdad? Los otros órganos no pueden meterse en esto. Exacto. ¿Verdad? No pueden meterse en esto. Y yo creo que en eso hay que profundizar. Vamos a retomar eso en el siguiente bloque sobre las condiciones que se habían reunido y que estaban completas los requisitos para la elección. Ya regresamos. Okay.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com o esta noche en el canal 25. Hablo con Benito Lara, diputado del FMLN, sobre las condiciones que ya estaban dadas para la elección de funcionarios. Es decir, me decía anteriormente que es la Constitución la que le da las facultades a la Asamblea de elegir funcionarios de segundo grado, en este caso en particular magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se renueva cada 3 años un tercio. Y no establece la Constitución si le corresponde a una legislatura elegir solo un tercio, sino que habla de la Asamblea en general, ¿verdad? Pero además de eso, los requisitos para que la Asamblea pueda elegir magistrados consisten en tener ya las listas. Si ya el CNJ había enviado sus ternas, los abogados ya habían elegido a sus candidatos y ambas listas ya habían sido remitidas a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿de dónde surge entonces el cuestionamiento para decir de que la legislatura 2009-2012 no estaba habilitada para elegir magistrados? Yo en esto quisiera ponerle brevemente el contexto político. Fíjese de que yo creo de que nosotros no podemos olvidar lo que dijo Cristiani meses después que llegó el nuevo gobierno con el presidente Funes y el FMLN como principal partido de gobierno. Cristiani dijo 3 cosas. Primero, mencionó que en El Salvador iba a arder Troya. Lo que estaba diciendo Cristiani era de que iba a entrar Arena en un proceso de desestabilización de este gobierno, y lo han hecho. Posteriormente mencionó que solo un loco puede invertir en este país. Y uno puede observar cómo grandes, consorcios salvadoreños, en vez de invertir en este país, andan invirtiendo en otros países, incluso en Nicaragua, Sudamérica, como que si en El Salvador no tuviésemos dificultades. Y tercero, dijo en una oportunidad, hay que detener al FMLN. Todas estas no son palabras huecas, han venido poniéndole su contexto y desarrollando esa estrategia. Con lo primero, Arena está claro que no quiere la estabilidad de este país, porque inestabilizar al país es precisamente seguir con la tesis de que los que están gobernando hoy son incapaces de poderlo hacerlo bien. Arena no tiene y no tenía interés alguno en que se eligiera la Corte Fiscal y la deuda que teníamos pendiente en el Tribunal de Ética Gubernamental. Simplemente no les interesa. Ellos podrán decir otra cosa, podrán tener otros argumentos e incluso podrán poner a sus militantes de Arena que no son de su dirección, pero que juegan un papel en esta estrategia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Dabú, que es un militante de Arena, pues, y todo lo que él dice es para no ponerlo en boca de Arena, pero está claro que así es. Entonces, aquellas fuerzas políticas que creímos que era importante buscar la estabilidad de este país, dijimos, miren, hay que elegir mejor, ¿verdad? Sin embargo, Arena participó de una parte del proceso. Nosotros no podemos olvidar que fue precisamente una pieza firmada por todos los grupos parlamentarios, incluyendo Arena, el que peticionó que se iniciara el proceso de elección del fiscal general de la República. Si ahí está la firma de Dawinson,
él plasmó su firma para que iniciáramos este proceso, es decir, ellos son parte de este proceso. Participaron incluso de las entrevistas, de todo han participado. Claro, yo creo de que si se hubiese elegido personas de Arena, ellos estuvieran guardando silencio y diciendo que el procedimiento fue lo más cristalino, etcétera, etcétera. Y como tú bien lo decías, los listados estaban, todo estaba listo. Nada impedía que la asamblea pasada eligiera. Y yo quiero decir lo siguiente, en la Constitución no hay ningún artículo que prohíba a la Asamblea Legislativa elegir 2 veces. Ya se ha hecho y algunos han dicho, bueno, y como se ha hecho en el pasado, hay que hacerlo también hoy. Y Arena dice, y la NEP y la Cámara de Comercio y FUSADE, los tanques de pensamiento, dicen, miren, es que no cometan el error de la vez pasada. Y los de Arena dicen, es que lo que nosotros queremos es que el frente no se equivoque, como nosotros nos equivocamos. ¿Desde cuándo están interesados en que nosotros no nos equivoquemos? ¿Verdad? Está claro cuál es la verdadera intención. Hoy, a estas alturas, nosotros estuviésemos entrampados en elegir, ¿verdad?, tanto los miembros de la Corte como fiscal y Tribunal de Ética Gubernamental. Pero como la estrategia de desgaste, ¿verdad?, entonces han seguido y siguen en la carga con argumentos que no tienen ninguna razón y han puesto a alguna gente, por supuesto, a que interponga una serie de recursos cuando a mí me gustaría de que la sala aceptara todos los recursos de verdad. Porque hay unos recursos que están planteando que la sala actual fue electa de manera ilegal, si podemos decir, porque no cumplió los requisitos la asamblea para elegir a los actuales magistrados, incluyendo al presidente. Ojalá también acepten ese recurso, ¿verdad? Y hay otro recurso precisamente para los que fueron electos el 2006. ¿Verdad? Ojalá acepten, pero de verdad fallen apegado a la Constitución, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Vamos a hacer una nueva pausa, pero vamos a retomar la plática en ese punto en particular sobre esos recursos y las posibilidades que pues, eso podría abrir si se ejecutan como están pedidos. Ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información, en sustitución de William Meléndez. Estamos hablando con Benito Lara sobre las posibilidades que podrían surgir de aceptar todos los recursos de amparo. De hecho, Benito, hoy he escuchado ahora también en la mañana que de hecho ya se sentó jurisprudencia sobre estas elecciones dobles que podría tener una legislatura, ¿verdad? Incluso el expresidente de la Corte, que ahora aparece en el grupo de Aliados por la Democracia, José Domingo Méndez, estuvo en la sala de lo constitucional que afirmó de que no había ninguna violación de la Constitución hacer esa elección,
porque no se trataban de actos jurídicos, sino que más bien de actos administrativos, dado que la Asamblea lo que estaba haciendo era ejecutando una facultad que le confiere la Constitución, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, hablar de que declarar ilegal una elección como la que se hizo al final de la legislatura pasada, en abril, implicaría, si se es coherente, aplicarle el mismo criterio a la de 2006, que ese otro recurso de los que existe, ¿verdad? Claro. Esto como anularía la Corte Suprema porque dejaría 10 magistrados fuera de 15. Nos quedamos sin corte. Nos quedamos sin corte, exactamente, pero entonces esto podría, o sea, es como eliminar uno de los 3 poderes del Estado. Autoeliminarse, porque la resolución está en manos de ellos, ¿verdad? No, miren, yo creo de que cuando la Asamblea antepasada eligió 2 veces, recordemos que el FMLN fue uno de los que dijo que era incorrecto. Y nosotros no nos quedamos con la protesta pública, sino que acudimos también a la Corte. Y la Corte estableció en que nosotros no teníamos razón jurídica, porque nos dijo, miren, la Constitución de la República no le establece qué asamblea es la que tiene que elegir, sino de que dice que la asamblea es la que tiene potestad para elegir simplemente. Entonces nosotros, quiero decir que una vez fuimos a la Corte y tuvimos esa respuesta, pues bueno, nosotros somos hoy consecuentes con eso también, jurídicamente hablando, ¿verdad? Aparte de que ya expliqué que políticamente cuál es el contexto por el cual nosotros dispusimos elegir, y todavía dijimos, miren, esa es nuestra opinión y si hay votos pues lo hacemos, y si no hay votos pues no esperamos a esto. Y fuimos nosotros claros en esto. Pero digo, aquí el aval de otras fuerzas políticas que llegaron a la misma conclusión de que era momento de estabilizar este país. Yo creo que era importante la estabilización del país. La sala, yo creo que a la sala le hace falta en algunos momentos cierto tino político. Sí, yo creo que algunas veces, como algunos de ellos lo han dicho en privado, creo que se sienten quizás un poco más arriba del Olimpo, ¿verdad? Y no, vivimos en un país terrenal, ¿verdad? Miren, yo lo que les quiero plantear es que nosotros, no debería, 4 personas no deberían participar en inestabilizar este país. Está bien que otros tengan interés, yo entiendo a la NEP, a SADES, a la Cámara de Comercio, y a varios analistas, hoy todos son analistas políticos en este país, ¿verdad? Exministros del gobierno de Arena hoy dicen que son analistas políticos y se quieren desvincular de Arena. No, están jugando otro papel, pero son de Arena, ¿verdad? Señor Dabú, que no venga a decir lo contrario, ¿verdad? Él es de Arena y está jugando una misión, ¿verdad? Si para nosotros nos queda claro, como decimos nosotros, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿verdad? Nos conocemos perfectamente. Entonces, en este sentido, ya la sala estableció jurisprudencia. Lo que menos uno puede esperar para la seguridad jurídica de este país, es que esta sala debe de fallar de igual forma, ¿verdad? Pero ya hay, Benito, disculpe lo que interrumpa, pero ya hay antecedentes de esta sala que ha retomado, que ha retomado fallos pasados y les ha dado vuelta. Y les ha dado vuelta, sí. No, sí es cierto. Pues sí, son de las cosas que uno dice demasiado sorpresivas, ¿verdad? Pero bueno, podrá ser que en algunas tendrán razón, pero aquí nosotros estamos hablando de la Constitución de la República. Lo que estamos hablando es que quien tiene posibilidades y la potestad de elegir en segundo grado es la Asamblea Legislativa. Mira, ni tan siquiera se manda al presidente para su sanción, porque es una atribución propia de la Asamblea, ¿verdad? Decir que está equivocado y que no está bien porque no se han llenado todos los requisitos o inventarse esto de que es inconstitucional porque va a elegir 2 veces, es meterse en una competencia que no es propia de ellos.
No, de hecho, en otros tipos de magistrados, como del Tribunal Supremo Electoral, lo que hemos visto incluso en legislaturas pasadas, es que incluso se han destituido magistrados que han sido nombrados. Me acuerdo el caso más famoso de Colindres, por ejemplo, Sí, claro. que él fue destituido y luego se eligió otro en su sustitución, ¿verdad? O el caso, por ejemplo, cuando la Corte dijo que era ilegal el nombramiento de Moreno Niño, ¿verdad? También se sustituyó Sí. con otro, ¿verdad? Y es la Asamblea la que tiene la potestad, ¿verdad? Pero mira, han aceptado recursos sin que el decreto de la Asamblea esté publicado en el Diario Oficial. Ahí hicieron todo un argumento, ¿verdad? Todo un argumento. Sin estar vigente, entonces. De los hechos notorios, ¿verdad? Hicieron un argumento, pero hay una formalidad, ¿verdad? Hay una formalidad. Yo también quisiera que eso se observara, ¿verdad? Y ahí es donde los mismos magistrados se convirtieron de nuevo en juez y parte. Bueno, hoy se han excusado de seguir conociendo. Pero entonces, no, lo que nosotros que de verdad pedimos en ese pronunciamiento de la Asamblea, ¿verdad? Arena no participó en la votación, ¿verdad?, a favor. Claro, hicimos una discusión con ellos, pero al final ellos dicen, nosotros nos desvinculamos de ese pronunciamiento, pero nosotros debemos de reafirmar que fue un pronunciamiento con la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces es válido, así se hace, ¿verdad? Eso es como que salga un decreto por 41, una ley por 41 votos y que nosotros digamos no la vamos a cumplir porque nosotros no votamos, o llamar a que no se cumpla, ¿verdad? No, eso no se vale. Son 41, no. Perdón, con 43, ¿verdad? Perdón, con 43, eso no se vale, ¿verdad? Una vez se aprueba y es ley de la República. Y es un acto de la Asamblea Y es un acto de la Asamblea independientemente, no. correcto, ¿verdad? Vamos a hacer una nueva pausa, Benito, ya regresamos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, y estoy entrevistando a Benito Lara, diputado del FMLN, con quien hablamos sobre las implicaciones de los fallos de la Sala de lo Constitucional. Recientemente también se inició ese proceso en la sala para recibir recursos de amparo. Sin embargo, en el mismo documento donde se excusaba a Belarmino Jaime y Néstor Castaneda de conocer uno de los casos, ¿verdad?, se menciona también que la sala ya no cerró la oportunidad de que la Asamblea pueda dar a vertir su opinión en estos casos, en este caso de recurso de inconstitucionalidad, asegurando que pasaron los 10 días que la ley le establece para que la Asamblea Legislativa pueda presentar su opinión. Entiendo que ellos lo que alegan es que como ya se había entregado en la oficina de la Asamblea, corrían inmediatamente los 10 días, aunque todos sabemos que el órgano de decisión en la Asamblea Legislativa es el Pleno, ¿verdad? No es uno de los diputados que podría fungir como presidente o no, ¿verdad? Pero ¿qué opinan que en este
proceso, que podría ser un juicio en la Asamblea, la parte demandada, que es la Asamblea Legislativa, no va a tener derecho a defenderse? Desde que la sala está violentando un derecho elemental. La Asamblea es parte de ese proceso, así está establecido en la ley. Y la notificación hacia la Asamblea es materialmente posible cuando el Pleno conoce, porque se dice de que se le notifica a la Asamblea, no que se le notifica ni al secretario ni a una oficina administrativa, sino que a la Asamblea. Y la Asamblea puede conocer cuando esté en pleno. Allí comienza a correr el plazo. No, esta es una leguleyada de la sala que le pierde seriedad de verdad lo que están haciendo, ¿verdad? Le pierde seriedad y da la impresión que quizá ya tienen preconcebido cuál va a ser su fallo, ¿verdad? Y, ojo, yo les quiero decir, miren, no hay que violar de nuevo la Constitución, ¿no? Además están violando un derecho elemental al cual tenemos todos los salvadoreños y salvadoreñas, que es el derecho de defensa. ¿Cómo que no vamos a participar? Aunque no es exactamente igual en el caso de la Asamblea, porque a la Asamblea lo que se le hace es que se le corre una notificación para que sustente y argumente el por qué aprobó la ley tal cual o el decreto en su contenido, ¿verdad? Pero es elemental. Yo creo de que esa es otra parte tentatoria de la sala. O sea, están actuando ya fuera de todos los procedimientos, ¿verdad? Y claro, uno dice, mire, esto atenta, ¿verdad? Pero yo puedo llegar a una conclusión. Mira, yo creo de que bien que estamos en este tipo de discusiones que tienen alguna afectación a la vida de los salvadoreños, pero también nosotros como FMLN queremos decir que aparte de estos temas que son importantes para la vida, hay también otros temas en la vida nacional que son importantes y que también afectan a todos los salvadoreños y salvadoreñas, y que nosotros vamos a iniciar o a darle continuidad a una serie de temas que tienen que ver con la vida, de la economía, del empleo, de la seguridad, porque tampoco no nos vamos a enfrascar de manera eterna en un tema como el que nosotros estamos, como el que algunos nos quieren meter hoy, en el entendido de que no es rehuirle a ninguna discusión, sino que interpretar de que El Salvador vive un momento distinto y que en ese momento distinto la democracia va poquito a poquito, va caminando. Antes estos temas no se discutían para nada, eran un secreto, ¿verdad? Los que nos dicen que en años anteriores se hizo igual, no es cierto, no se hizo igual, porque cuando se eligieron algunos magistrados la vez pasada, en las legislaturas anteriores fue con dispensa de trámite, fueron las últimas piezas y nadie sabía qué es lo que venía. Y fue un total sorpresivo. No, y ha habido una discusión en todos los medios de comunicación, y que bien, ¿verdad?, de que hay toda esa discusión. Con el tema de estos amparos que se están hablando, retomando ese punto de las dos legislaturas, de las elecciones de 2/3 partes por una misma legislatura, si hay un fallo, como se dice, que se suena que ya está preconcebido que va a haber un fallo de ese tipo, me imagino que también volverá a tener ese significado de que modifica una ley, porque entonces va a sentar un precedente, es decir, que la Asamblea Legislativa estaría impedida hacerlo, ¿verdad? O sea, le añadiría algo extra a la Constitución que no lo tiene ahorita, para decir de que una misma legislatura no puede elegir 2 veces, ¿verdad? Esto equivaldría a otra reforma a la Constitución, pero además está como, por esta misma discusión entre Asamblea y Corte Suprema y la Sala de lo Constitucional, muchos consideran que se está armando un choque de poderes. Incluso el presidente ha sido un llamado que se bajaran posiciones, porque están incluso hasta ahuyentando inversión con esta discusión que se está haciendo, ¿verdad?
Pues, en cierta forma, claro que sí, hay una controversia, ¿verdad?, entre poderes, y por eso nosotros insistimos en que todos debemos de actuar con la Constitución en la mano, ¿verdad?, y que debemos de observarla y que debemos precisamente de hacer honor a lo que todos los servidores públicos hacemos minutos antes de tomar posesión de nuestros cargos, cuando se nos hace la juramentación. Todos juramos cumplir con la Constitución, ¿verdad? Y el máximo organismo de interpretación de la Constitución y que debe defenderla y que debe estar vigilantes de que todos la cumplamos, pues bueno, también ha juramentado. Y ellos son los principales que deben de cumplir la Constitución. Benito, vamos a hacer una última pausa, ya regresamos. Ahí sí vamos a hablar del Departamento de Estado. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Muchas gracias por seguirnos a través de la prensagráfica.com, canal 25 y 95 en cable. Vamos a hablar, Benito, quizás también de lo último que se conoció ayer del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde hacía un señalamiento que es recurrente, ¿verdad?, hacia el sistema judicial. Habla de que hay una corrupción generalizada, que hay impunidad, que no hay pronta y cumplida justicia. ¿Ustedes cómo ven este informe que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Como tú lo dices, es recurrente la observación que hace el Departamento de Estado. Entiendo de que hay como dos cosas que son importantes quizás que comentemos. Una, el tema de la corrupción. Dos, la efectividad del sistema. Entiendo de que la efectividad del sistema, según el informe, anda por el 5%. O sea, ¿qué quiere decir el 5%? Que hay un nivel de impunidad aún en este país muy grande. Y esto tiene que ver precisamente con el sistema de justicia en este país. No estoy hablando del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Estoy hablando del sistema de justicia en este país. Es decir, estoy hablando fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia en su conjunto, desde el primer juez hasta el último juez, ¿verdad? Estoy hablando de Fiscalía General de la República, estamos hablando de todo lo que es el Ministerio Público y por supuesto estamos hablando de otras instituciones que están en manos también del Ejecutivo. Todo ese conjunto yo creo de que es el que nosotros tenemos que hacer una revisión. Pero uno observa que distintas instituciones están haciendo un esfuerzo. La policía, por ejemplo, es un esfuerzo muy grande, incluso en mantenerse sana, y el esfuerzo que ha hecho hoy por readecuar por readecuarse internamente de cara a tener más efectividad ha sido muy grande. Entiendo de que la Fiscalía hace también su propio esfuerzo, ¿verdad?, por eso, pero la institución que tiene más recursos, ¿verdad?, es una de las instituciones que yo creo que son las más débiles,
No, parece una cuestión un poco contradictoria, porque algunos dicen tienen debilidad a partir de que no tienen recursos, pero hay algunas que tienen muchos recursos. La Corte Suprema de Justicia, bueno, tiene el 6% de todo el presupuesto general de la nación, es una cantidad grande, pero uno no mira cambios. Y el informe te lo refleja. No ve uno que tengamos un sistema judicial, digamos así, pero fuerte de verdad, en el cual todos los casos que te lleguen tengan una solución, digamos, efectiva. Hay dificultades, y uno lo puede observar diariamente, como grandes casos sonados, que uno no los puede probar, pero de que allí andan en el ambiente, de que vinculados digamos, a una serie de actos delictivos, pues algunos salen libres, otros por ahí están, ¿verdad? Pero ese nivel de impunidad que se genera es una de las causas para que continúe la inseguridad en este país. Bueno, de hecho, por ejemplo, lo más reciente que también vimos de actuación judicial es el del caso de esta jueza de vigilancia penitenciaria, que ha empezado a liberar a personas que estaban vinculadas con una banda de secuestradores, ¿verdad? Caso que incluso ella dice que el caso del Sirra es uno de estos líderes de pandilla, que no lo liberan por presión mediática, dice, de hecho. Entonces, como que los criterios judiciales quedan como subordinados a otra naturaleza, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo gente que no hay, digamos, un registro completo de que se hayan rehabilitado, o si realmente tenían posibilidad de rehabilitarse, eso pasa, se obvia y se cumplen formalismos y los empiezan a liberar. Y cuando la policía está haciendo estos esfuerzos por hacer capturas, e incluso denuncia que hay secuestros que se ordenan desde las cárceles, entonces lo que estamos viendo es que están liberando a esta gente. Ese es, digamos, como un ejemplo, ¿verdad? Pero eso ya con los que están privados. Pero hay muchos ejemplos con los que están en el proceso, ¿verdad? Porque entiendo de que el informe habla del 5% de efectividad en todo ese proceso, ¿verdad? O sea, de que aquellos que delinquen, que son denunciados ante las autoridades competentes, de todo eso únicamente el 5% tiene resolución judicial. Hubo un estudio aquí en el país, que lo hicieron algunos, por cierto, que son magistrados, donde demostraban que el 3% de todo lo que se denunciaba en este país llegaba a tener resolución judicial, ya sea condenatoria, absolutoria, o si había alguna conciliación. Eso es un porcentaje, y hoy el 5%, pero sigue siendo un porcentaje bajísimo. Bajísimo. Eso implica nivel de impunidad grande. Entonces, claro, la delincuencia encuentra, digamos, asidero para su actuación, ¿verdad? Aunque hay que decir, el informe, por supuesto, tiene un periodo de tiempo, claro, ¿verdad? De que no te está hablando... está en 2011. Sí, está en 2011, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno también decir que en el país, de una u otra manera, hay una situación en materia de homicidios que hay una disminución, yo creo que muy importante, pero creo de que se necesita una participación más activa, más decidida, digamos así, ¿verdad? En este caso, no solo del gobierno, sino que del Estado, ¿verdad? Pero parece de que, dado como la situación se fue perfilando, fueron como poniendo, creo yo, así como un poco a la defensiva algunos funcionarios, ¿verdad? Claro. Y entonces, si están negociando, no están negociando, ¿verdad? Pero yo entiendo que está claro, pues, cómo está el procedimiento, pero garante de que esto sea un proceso que se pueda consolidar, que se pueda mantener, al menos mantenerlo al nivel que está, ¿verdad? Depende mucho del Estado y que todos cooperemos, y yo creo que en eso hay que tener, digamos, cierto nivel de confianza. Yo sé que hay sectores que están interesados en que en que esto no se mantenga. Es que, mira, nosotros mantenemos reuniones con el Ministerio de Justicia desde hace muchos años en la Comisión de Seguridad Pública,
Y siempre que estamos en las reuniones, y siempre que los ministros, tanto el actual como el anterior, nos explican al detalle cómo están las cosas, ¿verdad? Casi siempre todos los grupos parlamentarios manifestamos que estamos contentos, los felicitamos, pero una vez estamos ante las cámaras, ¿verdad? Algunos comienzan a decir, sí, comienzan a decir lo contrario, ¿va? De que no, que este gobierno no puede, y que está claro de que sí. Bueno, entonces... Por eso tienen que abrir todas las sesiones, miren, en la asamblea. Lo que pasa es que hay algunos datos que dan los ministros y que dan los directores de policía de que no es tan son muy sensibles como para ponerlos todo al público, pero... Para terminar y volviendo tal vez al informe del departamento de Estado, porque ya que hasta nos pasamos del tiempo, es conocer un poco cuál cree que debería ser la actitud de las autoridades del órgano judicial respecto a estos señalamientos puntuales y concretos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo creo que debe abrirse un proceso de depuración del órgano judicial. Es importante, es clave, ¿verdad? Y yo creo de que un papel importante hoy también en esto pueden jugarlo los medios de comunicación. Y ojalá, aunque algunos critican que no hay, digamos, las autoridades máximas en materia de acceso a la información, ¿verdad? Pero la ley no dice que porque no esté la autoridad máxima, los otros la van a violar. O sea, que hay que poner todo, ¿verdad? Lo que hay que poner, por supuesto, ¿verdad? A la luz pública. Y ese es un mecanismo para irnos curando, digamos, en salud, en materia de corrupción, muy importante. Exacto. Y entonces hay que poner, todo lo que la ley permite de que hay que poner, por supuesto, hay cosas que son confidenciales y que hay que mantenerlas de manera confidencial. Pero depuración del sistema, si es que lo hemos pedido mucho. Y nosotros teníamos, digamos, esperanza, pues, de que estos magistrados que hoy nos han metido en esta controversia, de verdad hubieran jugado un papel importante. Pero sucede que hoy ellos son los demandados ante la Fiscalía, ¿verdad? Porque la Corte Plena los demandó y también ojalá el fiscal rápido diga si hay razón o no hay razón, porque los procedimientos, bueno, la justicia, como dicen, debe ser pronta y cumplida, pero también en este caso debe ser pronta y cumplida, en todos los casos. Muchas gracias por estar con nosotros, ha sido una plática muy amena y muy ilustrativa. Vamos a cortar hasta acá y los espero el lunes. El lunes nos va a acompañar la alcaldesa de Mexicanos, una amiga de Benito. Vamos a hablar de varios temas de ella, pero también para saber cuáles son sus planes futuros. Hay que preguntarle por qué le dio permiso rápido a Walmart. Ahí le vamos a preguntar. En México, Walmart ha dado 26 millones para permisos ilícitos. México, mexicano, es pura coincidencia el nombre. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasen un buen día.